Bueno, buenos días, bienvenidos a todos y a todas a esta segunda clase del grupo 3. Fallidos intentos hemos tenido, más de lo que ustedes creen, no solo el del Zoom fallido, sino ahora un par de intentos fallidos de grabarnos, pero bueno, aquí estamos. Primero que nada queremos pedirles disculpas, sinceras disculpas por estas complicaciones técnicas y tecnológicas que estamos teniendo. Esto tiene que ver también con nuestras propias dificultades, ¿no? Desde los medios con los que tenemos en nuestra casa, que a veces muchas veces no son los mejores ni en cuanto a calidad de sonido, de audio, de imagen, y nuestras propias capacidades de manejo de la tecnología. Pero bueno, yo para arrancar, ahora después que tuvimos otro intento fallido, me acordé de algo que mandaron ayer que se los voy a compartir. Cuanto lo pueda encontrar, se los voy a compartir, que es esta imagen, que dice, usted no está en su casa trabajando, usted está en su casa durante una crisis tratando de trabajar. Cuando lo vi ayer, justo lo vi cuando estábamos con Enrico, ayer de noche intentando planificar la clase de hoy, me pareció fantástico, y con todo lo que acaba de suceder esta mañana, se los quería compartir porque me parece que se aplica a, usted no está estudiando en su casa, usted está en su casa durante una crisis tratando de estudiar. Y bueno, me parecía que venía bien y a cuento para intentar ubicarnos en esta realidad en la que estamos viviendo hoy. Y algo de lo que comenzábamos ayer con Enrico era, bueno, cómo aprovechar o cómo hacer o cómo generar, ¿no? De esto una instancia también de aprendizaje para ustedes y también para nosotros. La excepcionalidad del momento que estamos viviendo, coronavirus, pandemia, cuarentena en Uruguay, no es algo que transita por fuera de este curso, no es algo que queda por fuera del PDF o de la pantalla o del EVA cuando logran conectarse, es algo que está atravesando este curso, a nosotros como docentes y también sabemos que a ustedes como estudiantes. Sabemos que no todas las realidades son iguales, ¿no? Esto de la enseñanza virtual descansa sobre una serie de supuestos, como que cada uno de ustedes tiene buena conectividad en sus hogares, o que tiene una computadora de uso personal, que tiene un espacio propio, ¿no? Un cuarto o un escritorio donde poder sentarse a estudiar, que no tiene otras responsabilidades o que tiene otras personas que pueden cumplir esas otras responsabilidades, y sabemos que todo eso es, homogeneizar eso es totalmente falso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también estamos conscientes de esas dificultades, y con todo esto que está transitando y sabiendo cómo la situación está atravesando totalmente esta cursada, bueno, es desde ahí que queremos encarar este curso e intentar pensar algunas cosas con ustedes. Así que, bueno, dicho esto, le doy la palabra a Enrico para que continúe. Bueno, ¿cómo están? Sí, estaba pensando que recién hicimos una clase y no la pudimos grabar. Y pensé, ¿todas las segundas partes serán malas o buenas? Entonces vamos a retomar que veníamos hablando. Ayer tuvimos una reunión en facultad de lo que se llama el Comité Académico de Emergencia. En la discusión de docentes de grado superior, directores de institutos, yo como decano, integrante de la comisión de ética, etc. Estamos discutiendo sobre, bueno, algunas actividades que realiza la universidad en el marco de esta pandemia, ¿no? Y que va a realizar. Entonces yo le decía, y lo hablábamos con Alicia ayer de noche, la Universidad de la República, incluso antes que el gobierno nacional, decide cerrar las puertas de la universidad. Y ahí define que somos 150.000 de cierto sector social, con cierto nivel sociocultural y económico, con una alta movilidad por el mundo, que tenemos una red familiar y de amistad amplia, es decir,
somos un sector social potencialmente contagiable y contagiador. Entonces, lo primero que define el Consejo Directivo Central de la Universidad es evitar la concentración de docentes y estudiantes y funcionarios en la universidad. Entonces, yo le decía a estos docentes, si nosotros entendemos que esta población amplia que tiene la Universidad de la República puede generar esto, podemos pensar también en los, ahora cerca de 14.000 estudiantes de psicología, ingresaron este año 2.265, cerca de los 15.000 estudiantes de psicología, más funcionarios, docentes. De la misma manera que nosotros veíamos en la universidad o entendíamos el problema del contagio o de no contribuir a la pandemia, podríamos pensar que hoy, con la pandemia, hay un sector muy amplio, entre ellos los estudiantes, que nosotros tenemos que hacer algo. No es hacer algo con alguien lejano, sí hay que hacerlo. Con alguien que vive en otro departamento, hay que hacerlo. Con los sectores más envejecidos de la población, hay que hacerlo. No podemos tamizarlo por sectores. Con las mujeres, con los niños, con el trabajo. Es decir, podemos agarrar muchas dimensiones donde la psicología intervenir. Pero tenemos un sector muy amplio que son los estudiantes. Entonces, es imposible trabajar en la enseñanza de cualquier curso si no pensamos qué nos está pasando. Ahora, ¿qué nos está pasando en una pandemia? Pero, sin embargo, siempre que pensamos, siempre que estudiamos, siempre que discutimos, siempre que nos acercamos a un objeto de estudio, siempre está pasando algo. Quizás no algo de este nivel de emergencia, porque ahora que tenemos algunos atributos novedosos, no nuevos, novedosos, viejos novedosos, viejos reciclados. Por ejemplo, el miedo a la muerte, el miedo histórico de los vivos, la muerte. Tenemos el miedo al contagio, el miedo al otro, y encima tenemos radio y televisión, y tenemos todo lo que nos llega por Instagram, WhatsApp, por TikTok, por cualquier lado, que puede contribuir al miedo. Entonces, uno de los primeros puntos que nosotros tenemos que pensar, para pensar historia de la psicología también, es cómo trabaja el miedo ahora que nos estamos conectando con los estudiantes de primero para trabajar historia de psicología. El miedo es un componente. El miedo también debe ser pensado y el miedo tiene que ser reflexionado para que no sea aquello que nos genere bradisiquia. Es decir, tenemos que luchar contra el enlentecimiento del pensamiento. La bradisiquia hoy conspira con el estudio. Entonces, tenemos que lograr un proceso de pensamiento más ágil. Entonces, tenemos que pensar por qué tenemos miedo. ¿Y qué genera el miedo? Por ejemplo, sale un gobernante novedoso, no nuevo, y dice, esto es una guerra. Y también lo replica algún médico. Bueno, esto no es una guerra. El virus es nuestro enemigo. Bueno, no. Esto es una pandemia, es una circulación de una enfermedad o de un contagio de un virus que nos puede hacer sentir mal o, en casos extremos, nos puede matar. Pero convengamos que la gripe común mata más y el femicidio mata más que el coronavirus. Lo cual no quiere decir que no sea peligroso, es peligroso. Bien, el miedo es algo que tenemos que elaborar y reflexionar. Para eso necesitamos información, para eso necesitamos buena información y para eso tenemos que aprender a cuidarnos. A tal punto el coronavirus genera miedo y el coronavirus también genera malestar, que hoy estamos hablando
por computadora y no podemos encontrarnos en clase. Que para cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, el encuentro con el otro, el enojo, la alegría, la pregunta, la distracción, es fundamental. Es decir, el encuentro de los cuerpos. Entonces, con la idea de la guerra, que es una cosa que hay que desarmar para desarmar el miedo, aparece el discurso. El problema acá no es el gobierno, sino tomar palabras que surgen de los encuentros diarios de los partes de gobierno. Se plantea el aislamiento social. No, un error. Puede ser un desplazamiento de una palabra, de un término. Justamente lo que los uruguayos necesitamos y el mundo necesita para vivir es no aislamiento social. Lo que necesitamos es aislamiento físico. No juntarnos, para no colaborar a transmitir el virus, para no colaborar que colapsen los sistemas de salud. Entonces el problema acá es que no tenemos que tener aislamiento social, sino que tenemos que encontrarnos, tenemos que empezar las clases, tenemos que comunicarnos, tenemos que charlar, tenemos que aprender, tenemos que tratar de hacer una vida universitaria lo más fluida posible. Lo que no tenemos que hacer es aislarnos socialmente, sino juntarnos socialmente, no físicamente por ahora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo hacemos para que haya procesos de aprendizaje en estas condiciones y cómo estas condiciones van a marcar cómo pensamos. ¿Querés seguir vos, Alicia? ¿Enganchar? Cuando quieras. No, en realidad te he escuchado hablar y pensaba, y esto, me imaginaba a ustedes diciendo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el curso? Por favor, los estoy escuchando a los dos charlar y tomar mate, pero ¿qué tiene que ver con el curso? Y créannos que tiene mucho que ver con el curso. Bueno, nosotros estamos ubicados, estamos parados, nosotros y nosotras, en un curso de historia de la psicología de primer año, un curso introductorio, que, como ustedes verán, no se presenta con una noción de historia como algo reglado y datado, ¿no? No le estamos diciendo la psicología arrancó en tal año con fulano que hizo tal cosa, y mengano que hizo tal, no sé qué hizo Enrico ahí, pero bueno, con fulano que hizo tal cosa, mengano que hizo tal otra, no estamos presentando una cronología, sino que arrancamos, y el módulo 1 tiene que ver con eso, con una noción otra de la historia, ¿no? Es una noción disruptiva de la historia y de cómo contamos la historia, que tiene que ver con abrirnos a poder ejercer esta crítica de las verdades, ¿no? de la historia como legitimadora de verdades, ¿no? Tiene que ver con poder, que nosotros y nosotras, como estudiantes en este caso, después más adelante como psicólogos y psicólogas, o las derivas que tengan vuestras vidas, pero sí que se queden con esa capacidad de hacerse esas preguntas básicas, ¿no? Cuando se acercan a cualquier texto, a cualquier discurso, de quién lo dijo, cómo lo dijo, desde dónde lo dijo, qué estaba pasando socialmente en su contexto, en su país, para hacerse esas determinadas preguntas, desde qué relaciones de clase, pero también de género, pero también de raza, esa persona estaba hablando. Entonces, si ustedes no sé si han podido entrar a la ficha 1, y digo, apoyándome en lo que les decía al principio, sabiendo que los tiempos y las condiciones son diversas, pero si han podido entrar, y si no les recomendamos que se busquen un ratito y lo hagan, sabemos que es una ficha que puede ser compleja, pero inténtenla pensar desde este momento que estamos viviendo. Intenten pensar esa noción de genealogía, de acontecimiento, esa noción distinta, de esa posibilidad de pensar la historia no como verdades monolíticas, sino como justamente encontrar esas fisuras o esas disrupturas en las historias, y piénsenlas desde, básicamente, ¿no? desde el tramado social que estamos viviendo, e imagínense cómo va a ser contada la historia de el COVID-19 y la cuarentena en Uruguay. Imagínense quién va a contar esa historia más adelante, desde qué discursos, desde qué enunciados, ¿no? Y cómo ustedes, protagonistas de este proceso, de este momento histórico, pueden tener, o pueden habilitar, o pueden encontrar fisuras, o pueden encontrar otros modos distintos de contar esa historia. Y esto se los digo pensando en que estamos inscritos en relaciones sociales de poder
que hacen que determinadas voces tengan más legitimidad que otras y determinadas visiones se impongan, ¿no?, en esa pugna, si se cede, digamos, esa batalla o ese terreno, pensando, ¿no?, en cómo podría ser contada una visión que capaz que por ahí no es la visión que contempla a todos y a todas. Por ahí, no sé. Sí, justamente, un anuncio que tiene que ver con esto. Nosotros ahora, con Alicia, estamos haciendo una grabación en Zoom. Zoom en este momento es una transnacional que ha logrado tener récord en ventas de acciones. O sea, Zoom con el coronavirus se disparó y fue récord en el mundo de acciones en las bolsas. Y paradojalmente, parece un chiste, también se disparó otra empresa llamada Zoom, pero creo que vende bicicletas, que tiene el mismo nombre. Y por error se han comprado acciones. Muy bien, nosotros estamos trabajando en Zoom. Este Zoom que estamos trabajando nosotros es gratuito. Se va a cortar en 40 minutos, porque a veces hacen excepciones, otras veces no, pero la Universidad de la República acaba de comprar varias salas con capacidad para 500 personas. ¿Por qué nosotros no estamos dando una clase por Zoom en directo con todos ustedes? Porque no pudimos entrar porque se topió a los 100 estudiantes. Entonces, no podemos trabajar con los que entrarían en este horario, en el grupo 3, los martes y los jueves a las 10:25, porque habrían inscriptos unos 250, 260, y Zoom soporta 100 máximo, el Zoom gratuito. Pero a partir de ahora, de esta semana, la compra de hace una semana atrás se empieza a entregar y seguramente, según nos dijeron recién desde el rectorado de la universidad, tendremos salas de una capacidad de 500 personas. Por otro lado, habrá salas de otra empresa llamada WebEx, que donó por 90 días salas de 800 o 1000 personas. Es decir, van a haber clases de todos los cursos con las condiciones posibles de los aparatos, los dispositivos que tengan ustedes y nosotros, el tipo de cableado o wifi y del tipo de las capacidades o incapacidades que tengamos docentes y estudiantes para armar este tipo de cosas, utilizar estos instrumentos. Por la duda, le quiero decir, porque hay bolazos en las redes, que este docente, que a su vez es el decano de la Facultad de Psicología, está totalmente a favor de que hayan clases virtuales. Porque recién acabo de leer un bolazo que se generó, y ya sé dónde se generó, que yo dije, y que otro decano dijimos, que estamos en contra de lo virtual. De hecho, estamos tan a favor que estamos haciendo por YouTube, por el teléfono, una grabación, estamos de acuerdo. Obviamente preferimos las clases personales, pero vamos a trabajar y hemos votado a favor de las clases virtuales. Muy bien. Retomo, entonces, vamos a tener clases, va a mejorar la calidad de nuestras clases, vamos a tener clases más extensas. Vamos a mejorar nosotros. Y nosotros seremos mejores. ¿Qué es lo que planteaba Alicia respecto a este enganche que hacemos con el coronavirus e historia de la psicología? Lo que estamos planteando, que habría que ponerlo en rojo o en el color que más le guste, Alicia de alguna manera está planteando que para pensar las cosas, los objetos, los aprendizajes o la historia de la psicología, hay algo clave, que somos nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de desdoblamiento. Tenemos que hablarnos ante el espejo. Ese desdoblamiento, ¿cuál es? Es la pregunta de cómo se piensa. ¿Cómo pensamos? Tenemos que hacer el ejercicio de pensar cómo pensamos. Porque cómo pensamos será la clave para entender o no entender
o repetir sin poder criticar, cuestionar y por lo tanto realmente hacer un ejercicio de aprender, de agarrar, de meter, de afectarnos, de incorporar los aprendizajes. Entonces, uno, ¿cómo se piensa? ¿Cómo pensamos? Y nosotros pensamos con nuestra historia, con quién vivimos, quiénes son nuestros viejos, cómo es nuestra familia, en qué país vivimos, cómo nos alimentamos. Pero mire que cómo nos alimentamos tiene que ver con la cadena proteica nuestra. Hay sectores muy pobres uruguayos que no pueden pensar cómo piensa un universitario. ¿Por qué? Es un problema de morfi, de alimentación. Entonces, las condiciones reales, específicas, materiales de vida, también codeterminan cómo pensamos. Las condiciones materiales específicas de los relatos sobre la historia y la psicología codeterminan cómo la pensamos. Entonces, cómo pensamos es clave. Y si quieren, nunca le den consejo a nadie, pero entre paréntesis, y tírenlo a la basura, un consejo. Nunca se olviden de que nosotros pensamos. Y muchas veces, cuando pensamos, llegamos a hacer cualquier cosa con lo que pensamos. Es decir, cualquier cosa lo hacemos dar el sentido que queremos. Entonces, ¿cómo pensamos de clave? ¿Cómo pensamos la historia de la psicología? Será el tipo de abordaje como psicólogo que tendremos de nosotros como psicólogas y psicólogos. ¿Cómo pensamos sería el primer punto? ¿Por qué? Porque el cómo pensamos, el cómo no es solo el qué, el cuándo pensamos. El cómo es metámonos para dentro de la máquina del proceso de producción del pensamiento. Entonces, el cómo pensamos, cuando hablamos del cómo pensamos, estamos aludiendo, gente, la historia de la psicología tiene algún procedimiento, algún camino, alguna circularidad, algún proceso. Alguien amasa la masa de los ravioles. Hay una masija, un proceso de producir un producto. Puede haber intencionalidades, puede haber azar, pero el cómo, que alude a cómo funciona esto, es la clave. La clave de la historia de la psicología es cómo se la piensa y cómo se la piensan yo, pero cómo la piensan los que hablaron de la historia de la psicología. Y ahí vamos a encontrar un punto, si quieren, capaz un segundo punto. ¿Quién habla? ¿Desde dónde habla el que habla? Es muy posible que haya escuelas de psicología o toda la disciplina de psicología que tenga un relato lindo, bueno, bello, agradable, victorioso, homogéneo, redondito de la psicología. Y les aseguro que la historia de la psicología no tiene nada que ver con esto. La historia tiene que ver con los procesos históricos. Errores, caídas, cosas buenísimas, relatos cortados, confrontaciones de escuela. ¿Qué decía Alicia? Relaciones de fuerza. Pero relaciones, un golpe con el puño cerrado no hace a la conformación de una fuerza. Las fuerzas acá son N tipo de fuerzas. Una energía eléctrica, una afectación, una escuela, un grupo, una persona sola, no siempre consciente. Es decir, entran factores heterogéneos en juego en esto que nosotros denominamos la historia de la psicología. Entonces tenemos que sacarle el la. Seguramente hay N a la N, arreglos de N en N, ¿se acuerdan del liceo? De historias de la psicología. Hay múltiples, diversas, heterogéneas, entreveradas historias de la psicología. No hay una historia que el comarca, que el rey, que el que tiene que decir la verdad en la denuncia. Hay procesos. Bueno, este curso es una invitación a descubramos los procesos de la historia de la psicología.
¿Querés seguir, Alicia? Y yo digo otras cosas después. Sí, nos estamos por quedar sin tiempo ya. Ya tenemos que ir redondeando. Yo voy a agarrar este último que decía Enrico, porque creo que esto también vale para nosotros, y no, para Enrico y para mí, como en esta función docente, ¿no? Nosotros tampoco somos los dueños de la historia. Entonces, si ustedes van a los textos, lo primero también, ¿no? Como en clave de sugerencia y no como consejo, pero invitarles a que se acerquen a las autoras y piensen un poco más desde dónde están hablando, desde qué realidad, en qué proceso histórico, desde qué geografía, desde qué entramado, están pensando para decir lo que dicen, ¿no? Y bueno, así comentarles que vamos a estar habilitando, después de que podamos subir esta grabación, vamos a estar habilitando una de las herramientas de la plataforma EVA, que es el chat, que como para que puedan intercambiar entre ustedes impresiones, comentarios, sugerencias, no con un fin de evaluar, nosotros no vamos a evaluar eso, lo vamos a leer y vamos eventualmente a intercambiar con ustedes, pero sí específicamente sobre el texto 1, que es con el que estamos trabajando, poder intercambiar o poder comentar algo en relación a qué nos aporta estas lecturas para comprender el momento que estamos viviendo, o con qué nos podría ayudar estas lecturas para pensar, ¿no? Desde una noción disruptiva de la historia en este momento de excepcionalidad social, histórica y política que estamos viviendo. Le doy paso a Enrico y ya vamos. Ayer hablábamos con Alicia justamente, nosotros leíamos el primer documento y las preguntas que nosotros nos podemos hacer, ¿no? Como intento de armar una clase, van a ser diferentes a las de ustedes. Entonces, nosotros necesitamos, y ustedes van a ver que es clave, y ustedes lo van a necesitar, que ustedes formulen preguntas. No preguntas de, ¿y esto cómo sigue? Y va a haber preguntas en el examen, sino preguntas del texto. ¿Por qué? Porque ahí a nosotros nos va a dar un dato de qué es lo que no se está entendiendo. Entonces nosotros capaz dejamos de explicar, de dar respuestas a preguntas que nadie formuló, ni interesan. Lo que nosotros necesitamos es que ustedes nos digan, yo nunca leí a Foucault. Entonces lo que dice este tipo, ¿quién es? ¿De dónde es? Y es como, empecemos por otro lado entonces. Pero ¿qué quieren decir ustedes cuando nos dicen, por ejemplo, no hay origen en la historia de la psicología, no hay naturaleza en la historia de la psicología, no hay sustancia? Y ahí entramamos un relato sobre esto, que para nosotros es clave, porque queremos hablar de la construcción, del acto, del ejercicio de construcción de la historia nacional del Uruguay, pero de la historia de la psicología también. Entonces, que ustedes por medio de los instrumentos que tenemos nos puedan formular preguntas, van a ser más valiosas que las que nosotros podamos formular. Y decirles más valiosas no es un problema demagógico de los docentes piolas de historia. Es clave. Nos permiten, nos ayudan a armar el curso. Entonces, que ustedes nos hagan preguntas, van a haber preguntas que son que no son pertinentes, como algunas que no han llegado. O sea, toda la cuestión vinculada al enojo y todo lo demás, ya le dijimos, el miedo y el enojo están juntitos, ¿no? Nosotros acá estamos, lo que queremos hacer es, ¿nos pasa esto? Bueno, vamos arriba a la celeste. Un gol en contra, bueno, tenemos que ganar 2-1. Es decir, vamos a poner un impulso creativo, interesante, alegre, pongamos rock and roll de fondo. Es decir, construyamos un espacio de un encuentro agradable, pero necesitamos para eso que haya algo agradable. ¿Y qué es lo agradable? Que ustedes construyan de su lectura, entonces tienen que leer. Malas noticias, tienen que leer. Si ustedes leen, pueden decir, mirá, no entendí nada. Esa es una mala pregunta. Nos pueden decir, no entendí esto de este tipo. Y hay 10 cosas más que después te pregunto que no entendí. Formulen preguntas, van a tener respuestas nuestras por chat,
por WhatsApp, por todo lo que tengamos, y en estas clases que esperemos que sean en directo y no solo grabadas. Si no, van a ser grabadas, pero vamos a seguir comunicándonos. Lo que sí, perdón, Enrico, para aclarar un poco y moderar expectativas. Formulen preguntas, capaz no respondemos las preguntas uno a una, ¿no? A quien las formuló, de repente juntamos varias preguntas, pensamos un poco cómo responderlas. En eso que también nosotros tenemos nuestras limitaciones para poder responder a las preguntas que eventualmente cada uno y cada una de ustedes hagan. Pero sí, formulen preguntas entre ustedes. La idea de arrancar ahora con un chat es que intercambien entre ustedes, ¿no? No tanto preguntas dirigidas a nosotros, sino, bueno, que curioseen un poco más, que discutan más entre ustedes. Estamos, aunque no lo parezca, trabajando sobre el texto 1, sobre la ficha del documento de trabajo 1, y bueno, y sobre eso les invitamos a seguir en próximas clases. ¿Tenemos tiempo todavía? Todavía no me apareció ningún cartel amenazante, así que está tranquilo. Para decirle algo más. El Consejo Directivo Central de la Universidad, que es el máximo órgano de dirección de la Universidad de la República, y el Consejo de la Facultad de Psicología, que es el máximo órgano de dirección de la Facultad de Psicología, toda la universidad acaba de sacar una resolución, la universidad, de que todos los cursos se van a hacer por esta vía virtual. Es decir, comenzaron las clases. Segundo, la universidad está pidiendo a los estudiantes y sobre todo a los docentes que hagan el esfuerzo de ingresar a esta modalidad de la virtualidad. Que seguramente después tendremos clase en vivo y en directo, pero esta virtualidad ganó terreno y vino para quedarse. Es muy posible. Ahora bien, ¿qué pasa con las evaluaciones? La universidad resolvió que esto no son cursos para entretener la ansiedad de los estudiantes. Son cursos. Y valen. Y se aprende como uno aprende en YouTube. Se aprende. Pero además van a tener valor. Entonces, lo que la universidad y la Facultad de Psicología está discutiendo ahora, en estas semanas, es cómo se validan estos cursos. Es decir, qué tipo de pruebas evaluatorias. Entonces, tranquilidad. Estamos en eso. Van a tener valor. Vamos a definir en esta virtualidad cómo hacemos pruebas evaluatorias, que vendrán más adelante. Y tercero, si hay pruebas evaluatorias y uno gana o pierde un curso, ¿cómo se acreditan en la carrera? Se van a acreditar. Estas cosas no están definidas. ¡Qué horror! ¿Para dónde voy? Bueno, no elegimos la pandemia. Estamos acomodando el cuerpo universitario para un momento muy particular, pero lo vamos a acomodar. ¿Está? Nos vemos en la próxima, entonces. Nos vemos la próxima. Hasta luego.